Bien, muy buenas. Estamos una vez más en la exposición novena en la sección B. En la anterior a esta sección que hoy vamos a exponer, habíamos anunciado que esta exposición novena estaría subdividida en cuatro segmentos. Hace días que presentamos el primer segmento. Hoy estamos presentando el segundo segmento de estas cuatro ponencias para fines de nosotros edificar, profundizar ampliamente sobre los efectos perjudiciales de los agrotóxicos de la petroquímica en el campo de la agropecuaria convencional, el cual se lleva a cabo en República Dominicana. Y nosotros, a través de esta ponencia, haciendo explicación exhaustiva, profunda, pormenorizada, pues ustedes van a tomar conocimiento amplio de cuál es la situación de nuestro país, República Dominicana, y con ello tener un cambio de actitud frente a las actividades agropecuarias en el campo, con el propósito de dedicarnos a la agroecología para cultivos orgánicos, con el propósito de producir alimentos nutracéuticos. Mi nombre es Alejandro Alonso, bionaturista en República Dominicana. Bien, la imagen que estamos observando de este producto, en el cintillo amarillo en el fondo del recipiente, nos indica que es un producto de peligro y de alta contaminación. Peligro para la salud, peligro para la contaminación del medio ambiente, y que eso normalmente se utiliza en nuestros campos para la fumigación y aplicación a los cultivos, pero también se lleva a cabo en las actividades agropecuarias convencional, en el uso de la ganadería, de la avicultura, entre otros. Cuando aplicamos ese producto a las plantas, contaminamos el suelo, contaminamos las aguas, tanto superficiales como aguas subterráneas, y también contaminamos el medio, el hábitat, a nivel de lo que es la atmósfera, y sobre todo cuando eso llega a las nubes, pues vuelve y cae o se recicla con la evapotranspiración, llega a las nubes y luego se recicla y eso cae como lluvia ácida, contaminando de luego como agua superficial todo lo concerniente al entorno y al hábitat de la zona donde se utilizan los agrotóxicos. Esos agrotóxicos penetran a través de los estomas de las hojas y de las ramas de la planta, pero también a través de la raíz penetran y entran por el xilema a toda la planta. Luego, en el proceso de fotosíntesis, estos agrotóxicos vuelven y recorren toda la planta por la vía de lo que es la cáscara, que es por donde baja el floema, para nutrir las plantas. Pero cuando utilizamos agrotóxicos sistémicos, que son los famosos herbicidas sistémicos que se utilizan en el campo, pues esos agrotóxicos sistémicos bajan por el floema, recorren todas las raíces de las plantas. Consecuentemente, al cabo de varios días, observamos que la planta comienza a amarillentar y a secarse por completo, porque son herbicidas sistémicos que lamentablemente afectan todo el proceso fisiológico de la planta, tanto a través de la savia bruta como a través de la savia elaborada. Esa contaminación que llega a la parte de la rizósfera en todo el suelo elimina la biodiversidad ecológica, no solamente con los plaguicidas, los fertilizantes, los herbicidas y demás, también afecta por el uso de los famosos transgénicos, son afectados también la biodiversidad ecológica del suelo. Entonces, tanto los agrotóxicos como los herbicidas, plaguicidas, fertilizantes afectan toda la biodiversidad ecológica del suelo, también los transgénicos y una serie de productos químicos que se utilizan en la agropecuaria convencional. Se contaminan las ramas, las hojas y también se volatilizan. Y ello, lógicamente, que todos esos tóxicos, incluyendo con metales pesados, pues contamina todo el medio, además de los cultivos, los animales, y nosotros, a través de la cadena alimentaria, pues somos contaminados cada vez que ingerimos
plantaciones o animales que están contaminados con estos agrotóxicos. La célula vegetal tiene varias estructuras que son muy importantes conocer y dominar. Por ejemplo, lo que es toda la pared de la célula vegetal es una pared doble, muy gruesa, fuerte. Tiene su cloroplasto, que es donde se hace el proceso de fotosíntesis, utilizando el cloroplasto, los rayos solares, el CO2 del aire, los minerales quelatados que succiona la planta a través de la raíz por la raíz, pero también por los estomas cuando se aplica de manera foliar, y sustancia bioactiva producida por la biodiversidad ecológica del suelo. Ahí se produce todo el proceso de fotosíntesis y con ello se producen los nutrientes necesarios para la planta, pero también esos mismos nutrientes que utiliza la planta, como es el caso de los aminoácidos, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, los almidones o carbohidratos, las vitaminas, los antioxidantes. La planta produce diversidad de antioxidantes porque ellas tienen que combatir las inclemencias del tiempo y una serie de eventos que se dan fisiológicamente en la célula vegetal, y eso contribuye también a suministrar esos antioxidantes para el consumo humano, el cual cuando ingerimos alimentos nutracéuticos, pues recibimos una alimentación balanceada, apropiada y adecuada a los fines de suplir los requerimientos nutricionales fisiológicos que el humano necesita para su buena funcionabilidad desde el punto de vista orgánico. Entonces, esta célula tiene la vacuola también, que es donde se almacenan los nutrientes, pero en la misma vacuola, que es un organelo más grande que tiene la célula vegetal, ahí se almacenan también los agrotóxicos de una forma neutralizada para no afectar las plantas. Dependiendo de la cantidad y el tipo de agrotóxicos, pues la planta sobrevive, pero lamentablemente cuando ingerimos alimento vegetal contaminado con agrotóxicos, en la vacuola se encuentra la mayor cantidad de esos agrotóxicos y lamentablemente nos contaminamos en vista de lo que es la cadena trófica o la cadena alimentaria cuando ingerimos productos o cultivos o también productos de animales que están siendo criados o producidos bajo el esquema de la producción convencional con agrotóxicos de la petroquímica. Y eso es lamentable y muy perjudicial porque eso lamentablemente afecta la salud del individuo. Aquí vemos el efecto de cuando la absorción y acumulación de metales pesados por el uso de los agrotóxicos penetra la planta por el xilema o por los estomas, y eso a su vez en el proceso de fotosíntesis, cuando los insectos, en este caso los plaguicidas, son aplicados y ya recorre toda la planta, incluyendo sus hojas y sus ramas, pues los insectos cuando succionan o pican o consumen el alimento de las hojas, lamentablemente cuando hacen uso de esos agrotóxicos, pues hay un rechazo, una aversión de esos agrotóxicos. Una parte se muere, otra parte queda viva y otra parte de los que quedan vivos crean resistencia. Al crear resistencia a esos agrotóxicos, entonces ya se hace más difícil la eliminación de estos invasores contaminantes. En el caso de patógenos, en el caso de insectos, pues vemos una gran invasión y resistencia a los agrotóxicos utilizados en el campo convencional en la actividad agropecuaria. Ejemplo de ello es la mosquita blanca, que en nuestro país, República Dominicana, se hace uso de los agrotóxicos y ya lamentablemente los efectos son prácticamente nulos para la eliminación de la mosquita blanca. Como consecuencia de que la mosquita blanca, al igual que otros insectos, han creado resistencia a los agrotóxicos que se han utilizado de manera en cantidades y descontroladas en las actividades agropecuarias convencionales en República Dominicana. Por ello, estamos nosotros inmersos en dar las orientaciones pertinentes, apropiadas y adecuadas al productor de República Dominicana, así como a los técnicos agropecuarios, para cambiar la tecnología convencional por tecnología agroecológica a los fines de controlar esta situación y mejorar la actividad productiva de alimentos nutracéuticos, eliminando el uso de los agrotóxicos de la petroquímica
que afecta al medio ambiente, al suelo, a las aguas, a las plantas, contamina a los animales y por ello, a través de la cadena alimentaria, nos contaminamos nosotros los humanos y eso es lo que trae como consecuencia el que nuestra población dominicana esté sufriendo más del 85% de las enfermedades degenerativas. Es como consecuencia de la ingestión de alimentos contaminados con xenobióticos bioacumulables y eso es muy perjudicial a nuestra salud. Cuando ingerimos esos productos contaminados por las plantas o contaminados los animales con los que nosotros nos alimentamos, eso llega a la vía digestiva. La vía digestiva se ve afectada especialmente la microflora intestinal y la microflora vocal. Cuando se afecta la microflora vocal y la microflora intestinal, todo ello afecta el buen desenvolvimiento del sistema digestivo y esos contaminantes generan una serie de dolencias y enfermedades que a la postre, en un periodo corto, mediano o a largo plazo, las enfermedades aparecerán en grandes cantidades y hay una serie de enfermedades degenerativas que no es más que la consecuencia de la alimentación con alimentos contaminados con agrotóxicos en la agropecuaria convencional. Y para ello es que nosotros estamos trabajando para producir cultivos y productos derivados de carne, leche, huevo, derivados totalmente que sean agroecológicos, que no tengan contaminantes xenobióticos que afecten a la postre, al medio ambiente y a la salud del humano. Aquí vemos una imagen muy importante que es lo que conocemos como Almería en España, donde se ha producido por muchos años bajo ambiente controlado o invernadero, como la gente comúnmente llama en República Dominicana. Anteriormente, en esos invernaderos o bajo su ambiente controlado, que son muchos millones de metros cuadrados que hay bajo esas condiciones de producción, se utilizaban una serie de productos agroquímicos, pero se dio una situación muy especial, que esos plaguicidas, organoclorados y organofosforados, se hicieron análisis de la leche materna de madres recién paridas y en la leche materna y en el calostro se encontraron los agrotóxicos que se implementaron y que se usaban en las actividades de producción agropecuaria bajo ambiente controlado. Estas damas, sin trabajar en esa zona, sin estar cerca, pero esos alimentos contaminados con agrotóxicos, ellas lo adquirían en los supermercados y en los mercados, y luego se notó que todos los agrotóxicos utilizados de diferentes índoles se encontraron en diferente proporción en la leche materna que se les suministraba a los niños recién nacidos. Y hubo que hacer un cambio total y utilizar la tecnología de la agroecología orgánica para producir alimentos nutracéuticos en España bajo esas mismas condiciones, bajo ambiente controlado. Y hoy en día esa situación ha cambiado desde el punto de vista de lo que es el medio ambiente y sobre todo la calidad de salud y vida de los consumidores de alimentos nutracéuticos que tienen mejores condiciones y mejor salud desde la infancia, la adultez, la adolescencia, toda la etapa de la vida de las personas que se alimentan con alimentos nutracéuticos es mucho mejor y de un mínimo de riesgo de enfermedades. El petroquímico cargado con xenobióticos, la mayor parte de los amoníacos se usan para hacer fertilizantes agrícolas, tales como nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea, fosfato de amonio, amoníaco disuelto en fertilizantes líquidos y sólidos, fertilizantes complejos, sulfato de hidroxilamina, aminas, amidas y para otros compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como intermediario en la industria farmacéutica. Estos productos también se utilizan de los agrotóxicos, de la petroquímica, para la fabricación de aspirina, ibuprofen, acetaminofén, ketoprofeno, diclofenac, eter sulfúrico, ibersaltán, ambroxol, piroxicam, entre otros productos que se utilizan en la farmacéutica para consumo humano. Lo que quiere decir que la petroquímica está produciendo una serie de productos que se utilizan en el consumo humano y que lo mismo tendrán sus efectos favorables, pero tienen su contraparte o contraindicación con efectos secundarios y eso no es más que son productos derivados de la petroquímica y no favorecen a la salud a mediano o largo plazo a las personas que lo consumen. Otras aplicaciones industriales de la petroquímica influyen
en la fabricación de 190 herbicidas, así como plaguicidas, clorado, organofosforado y nitrofenoles. En la agropecuaria se utiliza todo esto de la petroquímica para la fabricación de agrotóxicos, incluyendo todas estas fórmulas que son muy de uso común en República Dominicana. Existen otros productos químicos elaborados para proteger los cultivos llamados fumigantes, entre los cuales tenemos la acrilonitrilo, el disulfuro de carbono, el tetracloruro de carbono, el paradiclorobenceno, el tricloroetileno, el bromuro de metilo, el naftaleno, el óxido de etilo. O sea, hay una lista amplia de agrotóxicos para el uso de la agropecuaria convencional, y eso lo estamos llevando a cabo en República Dominicana. Consecuentemente, eso trae lamentablemente su secuela en el punto de vista de que esos productos de la agrotóxicos, de la petroquímica, generan problemas de salud a mediano y largo plazo en la población que consume estos alimentos contaminados con xenobióticos bioacumulables. Y República Dominicana tiene que hacer un cambio en el sentido de las actividades de la producción en el campo, haciendo uso de la tecnología agroecológica orgánica para producir alimentos nutracéuticos. Todos estos productos, la petroquímica influye en la pecuaria, en la fabricación de medicamentos y garrapaticidas. También interviene en la elaboración de aditivos para preservar y o conservar por más tiempo los alimentos procesados. Por ejemplo, preservativos, emulsificantes, saborizantes, edulcorantes y fragancias. Quiere decir que la petroquímica hace uso de todos estos productos que se utilizan tanto en el campo agropecuario como los diferentes productos del uso diario en el hogar, y lamentablemente nuestra población es contaminada de una manera permanente, y esa tiene una incidencia muy negativa en la salud del individuo que consume y usa estos productos de la petroquímica día a día, y lamentablemente por eso hay un alto nivel de enfermedades degenerativas en República Dominicana. Afectando ese consumo de esos petroquímicos, el sistema endocrino, donde afecta la hipófisis en la producción de hormonas, afecta la tiroides y la paratiroides en su funcionamiento, afecta el páncreas en la producción de insulina y glucagón, que son dos hormonas importantes para el control de la diabetes. Por eso tenemos una incidencia muy alta, debido a que estos productos de la petroquímica son antagonistas de la producción de insulina o del glucagón, y eso crea una situación desbalanceada y descontrolada de la producción de insulina. Junto a eso tenemos el uso de productos transgénicos, y otra cosa muy importante es que además de esta intervención antagónica de los agrotóxicos, de la petroquímica en los alimentos que consumimos, también está lamentablemente el uso de harinas refinadas como el trigo, harinas refinadas en el caso del arroz, arroz refinado, cereales refinados, avenas refinadas, y elementos transgénicos que vienen del extranjero. Y en el caso particular, a partir de este año es muy probable que aumente el arroz transgénico importado para el consumo humano, y que además de ser un arroz transgénico importado, también estará refinado, igual que el trigo, igual que la cebada, igual que la avena. Todo ello contribuye a subir los índices glucémicos. En consecuencia, los problemas de diabetes se seguirán profundizando y ampliando en la población dominicana si no tomamos en consideración estas orientaciones y un cambio de estilo de vida y un cambio de hábito alimenticio en términos de lo que es nuestra alimentación. Pero lo principal es hacer un cambio en la actividad en el campo productivo, y que en vez de hacer uso de los agrotóxicos, hagamos uso de los recursos naturales para la producción de alimentos nutracéuticos, ya que República Dominicana cuenta con un gran número de recursos naturales y de diversos tipos para las actividades agroecológicas, y en ello podemos contar a los fines de producir alimentos nutracéuticos. Entre otros elementos importantes es la afección que hay en las suprarrenales, que afecta la producción en el caso
de los corticoides y adrenalina a nivel de riñón, y en el caso de las hormonas testicular, como es el caso de la testosterona, todos esos disruptores endocrinos de los agrotóxicos también afectan la producción de hormonas, tanto en el hombre como en la mujer. Consecuentemente, esa afección de los disruptores endocrinos que vienen de la petroquímica en los agrotóxicos utilizados en el campo agropecuario, pues nos provoca primero la contaminación en la etapa de preñez de la mujer, de las primeras 2 semanas hasta los 60 días de preñez. Entonces, eso luego, cuando el niño nace en su etapa de adolescencia y en la adultez, se manifiesta por la esterilidad en la hembra o en el varón, o el homosexualismo en el hombre, o el lesbianismo en la mujer. Se manifiesta ya cuando estamos en la adolescencia o en la etapa adulta. Y lamentablemente eso ocurre cuando el niño, antes de nacer, en su etapa fetal, ha sido contaminada su madre con los alimentos agrotóxicos de disruptores endocrinos. Aquí vemos una tabla donde tenemos un listado en la dosificación de antibióticos usados en la avicultura. Aquí tenemos un listado de 28 tipos de antibióticos que se le suministran al pollo de engorde y a la gallina recién nacido desde la primera semana, en el caso de los pollos hasta el día que lo matan, en el caso de la gallina hasta que ya está sin posibilidad de producir huevos. Entonces, esa contaminación de antibióticos junto a productos proteicos contaminados con xenobióticos, específicamente transgénicos, como es el caso de maíz, la soya, entre otros, pero además a los alimentos concentrados que se le da a la avicultura o los animales de la avicultura, a las aves en los corrales, pues ese alimento está contaminado con preservativos químicos que vienen de la petroquímica y son lamentablemente bioacumulables y están cargados de tóxicos que son dañinos a la salud del individuo que ingiere el huevo, la carne, la leche y todo lo concerniente que venga de esa actividad productiva. Aquí el sistema digestivo manifiesta una serie de dolencias, que es donde primero se manifiestan los problemas cuando se contaminan con agrotóxicos, metales pesados y productos químicos. El sistema digestivo es el primero en afectarse. Luego todo eso va al hígado y del hígado se distribuye a las diferentes células, a diferentes órganos y lamentablemente la situación posterior después de ingerir por un periodo prolongado todo esto contaminantes xenobióticos, pues viene una afección de la salud que puede comenzar en cualquiera de los órganos de nuestro cuerpo, pero el primero en afectarse es la microflora intestinal y el tejido intestinal como primer orden, cuando ingerimos agrotóxicos de la petroquímica. Uno de los elementos que afecta seriamente la microbiota bucal son precisamente los agrotóxicos, en especial los famosos nitratos y nitritos, sobre todo los nitritos, cuando se ingieren de alimentos de la petroquímica, como es el caso de los embutidos y también como es el caso de todas las plantas o cultivos que han sido fertilizados con urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio, etcétera, etcétera, de la petroquímica. Eso reduce toda la microflora bucal, pero también eso afecta la microflora intestinal. Comenzando por la vía oral, se alteran los procesos de transformación del nitrato en óxido nítrico. Ese óxido nítrico, en este caso, no se produce. Consecuentemente, entonces hay un desbalance de nitratos y nitritos a nivel de la vía oral y eso a la vía digestiva. Estos nitritos se suman a aminas y se forman las famosas, la conjugación o el complejo nitrosamina o nitrosamidas. Y esas nitrosaminas o nitrosamidas son altamente cancerígenas en el sistema digestivo de toda persona que consume con frecuencia este tipo de alimento convencional y especialmente embutido y o cultivo producido con los agrotóxicos de la petroquímica. Eso que habíamos ya mencionado,
pues tanto las verduras y hortalizas cargados de nitritos y nitratos produce una combinación con la metahemoglobina. Entonces vienen las nitrosaminas o nitrosamidas y esas son altamente cancerígenas. Ahí tenemos los embutidos que forman parte de esos componentes y son todos muy dañinos a la salud, comenzando por la vía digestiva. Por eso ustedes observan que en la población de República Dominicana la incidencia de cáncer y de una serie de enfermedades degenerativas pues están muy altas, muy elevadas, como consecuencia de la producción convencional a nivel del campo agropecuario, haciendo uso de los agrotóxicos de la petroquímica. Y para ello nosotros estamos haciendo todas estas exposiciones a los fines de que ustedes como productores, ustedes como técnicos y ustedes como consumidores, al igual que nosotros, tomemos conciencia de que debemos hacer un cambio en la actividad agropecuaria, que sea una actividad agroecológica para producir alimentos nutracéuticos. Y toda esta problemática, eliminarla, pero en la primera fase por lo menos minimizarla y llevar a cabo todas nuestras actividades con el propósito de evitar lo perjudicial en la población humana con los agrotóxicos acumulados en la célula vegetal, pero lo mismo en la célula animal. Entonces, los agrotóxicos son sustancias químicas utilizadas en la agricultura para controlar plagas, enfermedades de las plantas. Sin embargo, cuando estos compuestos se acumulan en la célula vegetal y en los seres humanos consumen estos vegetales a través de los alimentos, tienen efectos perjudiciales para la salud. Algunas de las principales consecuencias negativas incluyen toxicidad aguda, las intoxicaciones inmediatas que ocurren cuando utilizamos agrotóxicos. Es notorio que hay un alto nivel de riesgo cuando utilizamos agrotóxicos en el campo, que nuestros productores y nuestros jornaleros en el campo sean intoxicados con productos agrotóxicos, cosa que no sucede cuando utilizamos productos agroecológicos o productos orgánicos en la actividad agropecuaria del campo. La acumulación de toxicidad crónica, daño a largo plazo por el cúmulo de los agrotóxicos en los tejidos en humanos. Lo mismo sucede en animales. La toxicidad crónica, que es cuando la exposición es prolongada con bajos niveles, pues entonces hay una bioacumulación de agrotóxicos en la célula del humano y en los tejidos del humano. Posteriormente se presentan las enfermedades degenerativas que ya hemos señalado en otra ponencia, y es aquí donde nosotros tenemos que preocuparnos. Tercero, las alteraciones endócrinas. Los agrotóxicos bioacumulables son considerados disruptores endocrinos. Ya hemos señalado esto en reiteradas ocasiones, del uso de los agrotóxicos que son disruptores endocrinos y que tenemos más de 85 productos en República Dominicana, los cuales ocasionan alteración en la homeostasis hormonal del individuo, o sea, de las personas. Comenzando por la mujer embarazada, que en las primeras 2 semanas de embarazo hasta los 60 días de embarazo, sus gónadas de los fetos son alterados, el proceso de formación testicular y de los ovarios en todo el tejido del feto, y eso a su vez se manifiesta cuando el niño ya tiene una etapa de adolescente o en la etapa adulta, es que manifiesta esterilidad o manifiesta homosexualidad o manifiesta lesbianismo. En el caso del lesbianismo en las hembras y en el caso de la homosexualidad en el hombre. La esterilidad puede darse en ambos géneros, tanto en el hombre como en la mujer. Y no es más que consecuencia del uso de disruptores endócrinos en los agrotóxicos que se utilizan de la petroquímica en el campo agropecuario de la producción convencional. Los efectos neurológicos, esta es otra situación que la exposición prolongada daña el sistema nervioso central, generando problemas muy serios, ya que hay contaminación con metales pesados, con agrotóxicos químicos que traspasan la barrera hematoencefálica y eso a su vez genera deterioro cognitivo y deterioro de las neuronas a nivel del cerebro o disminución en la producción de neurotransmisores a nivel del cerebro, como consecuencia del consumo de los agrotóxicos en el campo de la producción agropecuaria convencional. 5. La alergia y sensibilización.
El consumo de alimentos contaminados puede desencadenar reacciones alérgicas o sensibilización de algunas personas, lo que puede agregar condiciones como el asma, alergia cutánea, entre otras dolencias. Sexto, problemas reproductivos. Ya hemos señalado sobre este tema, que vienen problemas de infertilidad, abortos espontáneos, defectos congénitos en los fetos. Especialmente es preocupante en mujeres embarazadas o preñadas que consumen alimentos con residuos de plaguicidas. O sea, la contaminación que hemos hablado de los agrotóxicos que vienen de la petroquímica. Resistencia a la bacteria. Hay un proceso que cuando consumimos gran cantidad o cantidades a largo plazo de los agrotóxicos convencionales, pues ellos contribuyen a la resistencia de bacterias, de insectos y de diferentes tipos de patógenos, con una implicación de que esa autorresistencia, como es el caso que señalamos de la mosquita blanca, lo mismo pasa en muchas bacterias, que se utilizan diferentes antibióticos y no hay resultado positivo en vista de que han creado resistencia a los antibióticos o a los productos que se utilizan de la petroquímica en el uso de la medicina humana o convencional. Y con ello, lógicamente, que se crea resistencia. Todos estos productos son bioacumulables y contaminan los vegetales, contaminan los animales y a través de la cadena alimentaria nos contaminamos nosotros y el perjuicio viene con la presentación de enfermedades degenerativas que nuestro país está padeciendo en la población inmensamente mayoritaria, serios problemas de salud en vista del consumo de agrotóxicos a través de la petroquímica utilizado en el campo de la agropecuaria convencional. Alimento transgénico. La palabra transgénico surgió cuando en 1982 en los Estados Unidos fueron creados los camotes gigantes por Parmenter, Brinster y Hammer. En el 1983 se creó la primera planta transgénica. La transgénesis consiste en pasar un gen de un animal vegetal o ser humano a otro animal o a un vegetal. Se le introduce la proteína CPA4 EPSPS, que al incorporarse al código genético de la planta, le confiere a esta tolerancia del herbicida glifosato y características determinadas que proporcionan ese gen, que se puede ir heredando a sus descendientes. Los productos transgénicos sirven para agregar una determinada calidad nutricional, para crear plantas resistentes a un herbicida determinado que solo acepte el que fabrica la misma empresa que produce la semilla, para agregar un gen de otro ser vivo que resista a ciertos virus o lograr una maduración retardada o para acelerar el crecimiento o aumentar el peso. Por ello, al producto se le llama organismo genéticamente modificado. Nosotros hablamos de transgénico, que es la palabra más común utilizada en República Dominicana. En los cultivos transgénicos se hace una inserción del Bacillus thuringiensis, BT, la cual produce una toxina insecticida llamada BT, se acumula en el suelo. Cuando ingerimos productos transgénicos, los seres humanos ingerimos ese alimento con toxina. La toxina BT es capaz de perforar las células de las personas. Este es un producto que ha sido modificado y utilizado en los laboratorios para inocularse en las semillas, en las plantas, en material de siembra. Y esa toxina, cuando se hace ese proceso en laboratorio, es altamente dañina a la salud y especialmente a las células. Esta misma bacteria puede utilizarse de manera natural en el medio ambiente y ella controla otras bacterias patógenas en el suelo, pero no ocasiona problemas de salud ni a las plantas, ni al individuo, ni a los animales. En cambio, cuando ha sido esta toxina sustraída y trabajada en laboratorio para suministrarla a la semilla o a material de siembra, entonces ahí sus efectos son nocivos, son muy dañinos, porque prácticamente al inocularse junto con eso, lleva también el famoso glifosato o herbicida sistémico. Puede ser 2,4-D, 2,4,5-T, el dicamba, entre otros, además del glifosato, que son los mismos en términos de formulación, por un lado, hay diferencias, pero en lo que es su reacción a nivel fisiológico en las plantas
y en el humano tienen los mismos efectos y son altamente dañinos en todo el proceso fisiológico del individuo. Los cambios genéticos estimulan a las plantas en el aumento de la producción de diferentes prolaminas, las cuales son un grupo de proteínas vegetales con gran contenido de prolina. Estas estimulan a la producción de sonulinas en los intestinos. Las prolinas se encuentran en los cereales, recibiendo diferentes nombres en función del mismo. La gliadina es una glucoproteína del trigo, de ese trigo que consumimos aquí en República Dominicana, que es transgénico. Secalina es una glucoproteína del centeno. Avenina es una glucoproteína de la avena, esa avena que llega a República Dominicana, que es transgénica, y harina de avena refinada. Ceína es una glucoproteína del maíz, que viene también del extranjero. Ordeína, la glucoproteína de la cebada. Carifina, la glucoproteína del sorgo. La panicina, la glucoproteína del mijo. Orcenina es la glucoproteína del arroz. En el caso del arroz, solamente el arroz que viene refinado del extranjero, ya que en República Dominicana, pues, producimos grandes toneladas de arroz, no es arroz transgénico. El problema está en la preparación y manejo de ese arroz, que el manejo es pulirlo, y ese pulimento lo que deja es mucho carbohidrato en la concentración del grano que se utiliza refinado en República Dominicana, por un lado, y el otro elemento negativo es que se utiliza en grandes cantidades en la alimentación diaria del pueblo dominicano. Y eso perjudica seriamente porque eleva los niveles glucémicos en la sangre, o sea, altos niveles de azúcar en la sangre, y eso consecuentemente trae el problema de prediabetes y luego diabetes. Combinado esto con el uso de los agrotóxicos, sobre todo los disruptores endócrinos, que contribuyen y complementan para que haya poca producción y mala calidad de producción de insulina en el páncreas. Consecuentemente viene el establecimiento de la prediabetes o la diabetes en este pueblo dominicano, que tiene más de un 16% de nuestra población, ya está siendo afectada por este problema de diabetes, además de la obesidad, hipertensión y otras enfermedades degenerativas. Estas proteínas poseen glucoteomorfinas. Sus almidones aumentan el índice glucémico en sangre, agreden las paredes intestinales, provocan el déficit de atención en los niños y en las personas de cualquier edad la enfermedad celíaca. El índice glucémico es lo que nos trae como consecuencia la prediabetes, ya que los altos índices glucémicos, gracias a estos transgénicos, se mantiene elevado por más de 2 horas y media o 3 horas en el cuerpo humano cuando ingerimos este tipo de alimentos contaminados con xenobióticos. Además de los disruptores endocrinos, tiene el problema de que son transgénicos. Hay un doble componente negativo para la salud del individuo. Y la población dominicana debe estar enterada, nuestra población, tanto el productor como el técnico de campo, como el consumidor, de que este tipo de actividad debemos eliminarlo, debemos erradicar este tipo de actividad en el campo agropecuario a los fines de hacer uso de nuestros recursos naturales para la producción de alimentos nutracéuticos, libres de todo tipo de contaminantes, y ello va a contribuir beneficiosamente a la salud del pueblo, a la armonía en el trabajo del campo agropecuario, agroecológico, pero además para poder producir alimentos nutracéuticos que nos permitirá al productor y al exportador poder enviar hacia el extranjero rubros agroecológicos de óptima calidad y en cantidades suficientes. Y ello va a contribuir a mejorar las condiciones económicas de nuestro productor, pero también a la calidad, salud y longevidad de la población que se dedica a estas actividades y sobre todo los consumidores de estos alimentos nutracéuticos. Aquí vemos lo que es el conflé. Aquí es normal conseguir en cualquier colmado, cualquier pulpería, cualquier colmadón, cualquier supermercado, este producto, los conflés. Esos conflés, en inglés, ahí lo dice claro, que esto es un producto transgénico por un lado y que además tiene productos agrotóxicos que son altamente
nocivo a la salud. Y lo dice ahí en el letrero, pero nadie se fija en leer la ficha técnica de los productos que compra del extranjero. Y son muchos los productos que vienen del extranjero, contaminados con productos transgénicos, contaminados con, en el caso de los productos dulces o con edulcorantes, se utiliza el sirope de fructosa de maíz transgénico, altamente dañino a la salud, muy perjudicial. Y junto con ello, pues lamentablemente, esto a la población infantil es de mayor consumo en República Dominicana. En consecuencia, por eso tenemos muchos niños obesos, tenemos muchos niños prediabéticos y también niños con problemas serios ya de diabetes en la población de República Dominicana, consecuencia del consumo de este tipo de productos que son altamente dañinos a la salud humana. Aquí vemos otro grupo que nosotros le hemos colocado el nombre de probabacharras. ¿Por qué? Porque son productos, basura, basofia, chatarra. Esa es la combinación de la palabra, probabacharras. Todo eso que ustedes ven, muy conocedor por ustedes, en los colmados, en las pulperías, en las bodegas, en los supermercados, en los mercados. Ya eso inunda a todos los expendios de alimentos, este tipo de productos que son alimentos procesados y son altamente contaminados, y como consecuencia de esa contaminación artificial y de productos químicos, pues la población que lo consume está siendo afectada seriamente en su salud. Aquí vemos un grupo de 15 productos. Cuando ustedes observan esta imagen y la revisan, se dan cuenta que tenemos una población inmensamente contaminada de todos estos productos procesados que ocasionan serios problemas de enfermedades en la población dominicana, y que como consecuencia de ello tenemos hipertensión, tenemos diabetes, tenemos Parkinson, tenemos enfermedad de Alzheimer, tenemos la enfermedad esclerótica amiotrófica, en fin, una serie de enfermedades degenerativas que afectan nuestra salud, pero también disminuyen el sistema de defensa en nuestro organismo humano, y todo ello contribuye al padecimiento de enfermedades y dolencias en la población dominicana por el uso de estos productos que son procesados y que son altamente contaminantes. Aquí vemos lo que es la conversión y la evaluación de lo que es la hemoglobina glucosilada en sangre. Los valores están aquí en esa columna, y aquí vemos los valores de lo que es la concentración del azúcar en sangre. Cuando le toman a uno con un glucómetro la medida de azúcar en sangre, que debe estar entre 83 y 100 gramos por decilitro, o miligramos por decilitro, perdón, esos deben ser los valores normales. En el caso de la hemoglobina glucosilada, 4.5 a 5 deben ser los valores normales en cualquier humano. Entonces, cuando ya esto comienza a entrar a la franja amarilla, ya hay prediabetes. De ahí en adelante ya es un asunto de diabético. Y ya ese problema de que la glucosa en sangre está alta de manera permanente, cuando uno se levanta por la mañana y se toma con un glucómetro, se toma los niveles de glucosa en sangre, de los miligramos en decilitro de sangre, y vemos que está en 115, 120, 170, ya hay problema de diabetes. Y eso, combinado con la hemoglobina glucosilada, que es bueno hacerse la prueba cada 4 o 5 meses, ahí se determina si realmente los valores de la glucosa en sangre y la hemoglobina glucosilada están normales o están dentro de los parámetros aceptables. Y para ello tenemos que tener una alimentación con alimentos nutracéuticos, una vida distendida, con poco estrés, una actividad física adecuada, específicamente ejercicio físico de resistencia o ejercicio aeróbico, o la combinación de los dos, que es lo más ideal, una parte aeróbico en mayor proporción y en menor proporción, y mayor proporción y mayor número de ejercicios de resistencia. Eso nos ayuda a mantener valores controlados y adecuados de la glucosa en sangre durante toda nuestra vida. Todo eso no es más que por la alimentación que viene de las plantas, que viene de los animales, contaminado con alimentos xenobióticos. Aquí
la bioacumulación relativa de metales pesados en las partes comestibles de diferentes cultivos, tenemos que hay una alta concentración de metales pesados en lechuga, espinaca, apia, selga, escarola, endivia, nabo, papa, pimienta, remolacha, zanahoria, tomate. En las hortalizas que nosotros utilizamos con la actividad convencional, con el uso de los agrotóxicos, de la petroquímica en nuestros campos. Una concentración moderada de metales pesados lo tenemos en el ajo, ají, arroz, auyama, arándano, cereza, cebolla, col rizada, repollo, durazno, fresa, nabo, rábanos, manzana, mostaza, uva, yuca. Eso es una concentración moderada de metales pesados que se ha hecho en los estudios aquí en República Dominicana. Baja concentración de metales pesados en el maíz, en el brócoli, el coliflor, el col de Bruselas, fruta de baya, batata, frijoles, garbanzos, lentejas. Esos son con una baja concentración de metales pesados según los estudios. Y por último, en la judía, en el guisante, en el melón, la pimienta, berenjena, frutales y guandules, es muy baja la concentración de metales pesados. Eso es notorio cuando ustedes van donde hay una plantación de guandules, que puede ser silvestre. Ahí vemos que las baquetas tienen gusanos o están inundadas de insectos. Cuando hay un fruto, una planta, un cultivo o hojas, cualquier tipo de cultivo, hortalizas o frutales que están inundadas de insectos, es porque la concentración de tóxicos y agrotóxicos y de metales pesados prácticamente es nula. Quiere decir que una plantación o una horticultura o frutales que estén inundados de insectos y gusanos, lo que quiere decir es que su contaminación con agrotóxicos es mínima. Y eso es preferible hacer uso y consumirlo porque está libre de esos xenobióticos bioacumulables, especialmente de metales pesados, y eso nos ayuda a nosotros desde el punto de vista de la salud. Hoy hemos llegado a lo que será la segunda parte de la exposición novena en el segmento B, que de las 4 exposiciones que corresponden a la novena exposición completa, tendrá 4 segmentos. Hoy hemos concluido con el segundo segmento. En los días venideros presentaremos el tercer segmento y el cuarto segmento, donde ya tendremos exposiciones un poquito sorprendentes y preocupantes, ya que ahí presentaremos, además de las enfermedades, una serie de imágenes con los problemas de salud que hemos enunciado en todas estas exposiciones anteriores. Estuvo con ustedes Alejandro Alonso. Muchas gracias por su gentileza, por su atención, por su dedicación, y esperamos que con esta exposición y las venideras contribuir con el bienestar a nivel de la producción agroecológica para la producción de alimentos nutracéuticos y con ello contribuir al medio ambiente, contribuir con la salud de nuestro pueblo, contribuir con longevidad y calidad de vida de los consumidores de alimentos nutracéuticos en la población de República Dominicana. Muchas gracias, muy buenas y hasta la próxima exposición. Bye.